Estamos en el estudio de la Palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 3. El título del mensaje de hoy es El rompecabezas tiene un diseñador. Pablo nos da una advertencia en el versículo 3. No tenemos que estimarnos como superiores, o sea, no debemos tener una actitud de superioridad. La primera aparición de la palabra pensar, en realidad, tiene el prefijo de donde sacamos la palabra hiper. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo, no se entusiasmen tanto en cuanto a sí mismos. Ahora, permítame agregar que si esto es así, y lo es, entonces lo opuesto también es verdad. No debemos pensar que somos más, pero tampoco debemos pensar que no somos nada. Uno de los extremos es autoadmiración y el otro es autodesprecio, por decirlo así. Ninguno de los dos honra a Dios ni anima a nadie en el cuerpo de Cristo. Estoy de acuerdo con lo que dice Graham Scroggie, un maravilloso expositor inglés. Él escribió hace unos 50 años atrás, en su libro titulado Salvación y Comportamiento, estas palabras. Preste atención, por favor. Graham decía, el admirarse a uno mismo es un engaño y demuestra orgullo. Ambas cosas son malas para uno mismo e injustas para con los demás y hace que la maquinaria de la vida cristiana se descomponga. Por otro lado, la autoapreciación no honra a Dios, no nos anima a nosotros ni a los demás. La persona que se estima más de lo que debe va a intentar hacer lo que no puede hacer. La persona que no se sobreestima no va a intentar hacer lo que sí puede hacer y de esta manera, en ambos casos, la labor queda sin hacer. Hasta ahí lo que decía Graham. No debemos andar diciendo soy bueno en todo o no soy bueno para nada. No. Ninguna de las dos formas de pensar va a edificar el cuerpo de Cristo ni va a hacer avanzar la causa de su iglesia. Entonces, pensamos, ¿cuál es la solución? Puede que usted espere que Pablo nos diga que nos dejemos de pensar en nosotros mismos de una vez por todas. Sin embargo, créalo o no, la solución que Pablo nos provee no es pensar menos en nosotros mismos. Su solución es que comencemos a pensar bíblicamente acerca de nosotros mismos. Él escribe lo siguiente en el versículo 3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura, nuevamente en el griego, es una palabra compuesta que incluye la palabra pensar. Entonces, Pablo nos está diciendo que pensemos de nosotros mismos con cordura, que nos estimemos con cordura. Eso significa guardar la medida adecuada, no ir más allá de los límites, ser razonable y sensible en cuanto a uno mismo. En otras palabras, pensar dentro de los límites bíblicos nos va a ayudar a considerarnos balanceadamente. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestro lugar en el rompecabezas de la iglesia? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? Hay dos cosas en Romanos 12:3 que se relacionan directamente en ayudarnos a encontrar un lugar en el rompecabezas. Primero, en primer lugar, como siempre le animo, tome nota de esto, todo lo que hemos recibido es resultado de la gracia de Dios. ¿Escuchó? Todo lo que hemos recibido es resultado de la gracia de Dios. Pablo comienza diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. En otras palabras, la única manera que Pablo podía ser el vocero de Dios y la única manera en la cual podía desafiar a los creyentes en Roma, literalmente cada miembro de la iglesia allí, es por virtud de la gracia de Dios. Pablo escribió una y otra vez acerca de esta gracia de Dios. A Timoteo, en 1 Timoteo 1, versículos 12 al 14, le dijo así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Pablo escribía una y otra vez sobre la gracia de Dios. Pablo nunca se recuperó por completo de su conversión. ¿Usted sabe por qué nosotros podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Sabe? Es solo por su gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. ¿Sabe por qué podemos reclamar que pertenecemos al cuerpo de Cristo? Por la gracia de Dios. Ese es el énfasis que Pablo hace en Romanos 12:3. Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:10 también: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que somos, que es bueno, y todo lo que hacemos, que es bueno, está relacionado con la gracia de Dios. Eso nos lleva al segundo punto, la segunda manera en la que debemos pensar de nosotros mismos. Entonces, dijimos en primer lugar, todo lo que hemos recibido es resultado de la gracia de Dios. En segundo lugar, todo lo que hacemos es resultado del regalo de Dios. Aquí, Pablo escribe en la última parte del versículo 3, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese que Pablo no dice, Dios le ha dado a cada uno una medida de conocimiento, de talento, de carisma, de aspecto físico o dinámica. No. La Biblia dice, Dios repartió fe a cada uno. Lo que Pablo quiere decir es que Dios ha distribuido la cantidad correcta de fe, o sea, la medida justa que usted necesita para confiar en Él y servirle. Además, Dios no solo les ha dado a todos los creyentes el equipamiento necesario para servirle, sino que Dios nos ha dado todo el equipamiento necesario para contribuir a su causa. Usted dirá tal vez ahora, suena demasiado bien para ser real, no lo creo. De ser así, usted no está pensando bíblicamente dentro de los límites de la verdad de Dios. Esto es lo que Dios dice acerca de usted. Él le ha dado la medida de fe para cumplir su designio. Créalo, acéptelo por fe y póngalo en práctica, por favor. Usted tiene un lugar en el rompecabezas de Dios. Pero estamos avanzando en nuestro estudio en el día de hoy y estamos llegando a un tiempo de aplicación. Al concluir este primer estudio en cuanto a cómo encajar en el cuerpo de Cristo, permítame hacer unas observaciones que serán analogías obvias de la iglesia local. En primer lugar, todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. Se lo repito, cómo no. Primero, todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. Todos encajan en el rompecabezas. Pablo va a hacer esa analogía o ejemplo muy claro en los próximos capítulos de Romanos 12. No obstante, permítame animarlo, ya que algunas piezas pueden friccionar más y estar más ajustadas que otras. A veces, uno tiene que presionar un poco más en ciertos sectores del rompecabezas y en otros las piezas pueden estar más flojas. Esto me trae a la mente a dos mujeres que se llevaban muy bien en la iglesia de Filipos. Usted recordará que Pablo tuvo que hablar con estas mujeres en la iglesia. Ellas eran Evodia y Síntique. Él les escribió unas palabras de desafío en esta epístola, que seguramente las habrá avergonzado, pero evidentemente las necesitaban. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En otras palabras, amíguense, vamos, vuelvan a ser amigas. El hierro aguza al hierro y había que limar asperezas. Para eso se necesita humildad. Es por eso que Pablo comienza con este desafío. Usted no puede ser un pez gordo,
Ninguna pieza del rompecabezas puede demandar más lugar o un lugar privilegiado. Todas las piezas en la mesa están al mismo nivel. En un momento quiero regresar a esa idea, pero permítame continuar con la segunda analogía. Dijimos entonces, en primer lugar, como aplicación todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. En segundo lugar, no siempre es fácil poner las piezas del rompecabezas en su lugar. ¿Escuchó? No siempre es fácil poner las piezas del rompecabezas en su lugar. ¿Nunca se dio cuenta que algunas partes del rompecabezas llevan más tiempo que otras en ser armadas? Si una vez que termino de hablar nos pusiéramos a armar un rompecabezas en el púlpito, usted buscaría primero las piezas de las esquinas, las del borde que son más fáciles de juntar. Y una vez que terminamos la parte fácil, nos pondríamos a trabajar en el interior. El encontrar su lugar en el servicio de la Iglesia de Cristo es a veces fácil, pero a veces es difícil. Francamente, nosotros solemos pensar de manera natural. Quiero ir a la iglesia por lo que la iglesia me da. Interacción con otros, conversaciones, actividades que suplen mis necesidades, personas que conozco, etcétera, etcétera, etcétera. La premisa suele ser: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Entonces llegamos a la iglesia con una especie de lista y vamos tachando. A ver, un lindo edificio y lugar para sentarse. Ok. ¿Hay gente amigable? Sí. ¿Hay buena música? Sí. ¿Hay un buen mensaje? Ok, está bien. Es fácil que este tipo de pensamientos entre en nuestra mente. Tampoco ayuda la filosofía del mundo que nos dice: si funciona para mí, entonces es bueno. Si me satisface, entonces es bueno. No, esto no funciona tampoco en la iglesia. Con razón, Pablo ni siquiera comienza a hablar del tema del servicio sin antes desafiarnos a cambiar la manera de pensar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar de forma radical para que nosotros lleguemos al punto de preguntarnos: ¿qué puedo hacer por otros? Eso es lo que tenemos que llegar a preguntarnos. Entonces, como aplicación, estamos haciendo algunas observaciones que serán analogías obvias de la iglesia local. Dije en primer momento, todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. En segundo lugar, no siempre es fácil poner las piezas del rompecabezas en su lugar. Hay algunas más fáciles, otras no tan fáciles. En tercer lugar, una tercera analogía es que una pieza nunca demanda su lugar, simplemente se entrega al lugar que corresponde según el diseñador. Ninguna pieza jamás dijo: no quiero estar en ese lugar, no quiero ser la nariz de ese hombre, no quiero ser una nube. Olvídese, voy a hacer mi propio dibujo. No, eso nunca ocurre. El rompecabezas tiene un diseñador y el diseñador tiene planes. ¿Recuerda? Usted descubrirá que sus planes son puros, perfectos y agradables. Eso lo vimos en estudios anteriores. Pero finalmente, cuarta analogía. Como cada pieza del rompecabezas ha sido diseñada, no existen piezas insignificantes. ¿Escuchó? Como cada pieza del rompecabezas ha sido diseñada, no hay piezas insignificantes. Cada pieza cuenta, escuche bien. Usted cuenta. De hecho, se necesita completar el rompecabezas en su totalidad para revelar la figura entera. ¿Alguna vez armó un rompecabezas y luego descubrió que al terminar le faltaba una pieza? Miró debajo de la mesa, en la silla, en toda la sala. Cuando falta una pieza sola, uno siente que falta algo. No se siente realizado, no disfruta el resto, se queda con un vacío. Al no encontrar esa pieza, desarma todo y lo tira en una caja. En esta analogía de la iglesia, todos pierden cuando falta uno. La iglesia sufre una pérdida de efectividad.
El mundo se pierde el beneficio de nuestro testimonio completo, sin mencionar que la pieza que falta se pierde de contribuir para el diseño de Dios. ¿Qué se necesita entonces para que este rompecabezas de la iglesia se complete? Pablo responde: humildad, sacrificio y una nueva manera de pensar, una forma bíblica de pensar en cuanto a nosotros mismos y de nosotros mismos. Una nueva forma de vernos y de ver a los demás. Permítame ilustrar esto con una historia. Siempre me gusta hacerlo. Cuando se ejecutó el disparo de largada, los competidores saltaron de sus lugares y hasta el observador casual podía notar que algo era distinto. Se trataba de los Juegos Olímpicos para personas con deficiencias mentales. Era una olimpiada especial porque los competidores tenían deficiencias físicas y mentales. Pero también era especial por otra razón más importante. Era especial por la manera en que se corría esta competencia de 100 metros llanos. Los corredores avanzaban en la pista hombro a hombro. Ninguno quedaba atrás. Ninguno iba adelantado. De repente, una de las jóvenes atletas cayó en la pista y comenzó a mostrar señales de dolor y vergüenza. El resto de los participantes continuó por unos metros, pero luego, sin comunicarse entre sí, pararon. Se dieron vuelta y corrieron a socorrer a su amiga. La levantaron, la confortaron y luego corrieron juntos hacia la meta. Ninguno llegó en primer lugar, pero a la vez todos llegaron en primer lugar. Cuán distinto, pero a la vez cuán refrescante y generoso. Con razón, Pablo nos desafía desde el vamos en cuanto a cómo debemos servir juntos en el cuerpo de Cristo, a donde todos ganamos, donde todos encontramos un lugar de importancia en el rompecabezas, donde cada pieza encaja según el plan divino. Entonces todos revelamos al mundo el cuadro del diseño divino para el cual Dios nos hizo. Encontramos así propósito al encajar en nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, el desafío para cada uno de nosotros al terminar este estudio es encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Ya lo encontró? ¿Ya está sirviendo al Señor? Sígalo haciendo. Siga sirviendo al Señor, siendo un siervo, con una tinaja con agua, con una toalla, porque hay tantas personas a quienes servir. Pero si todavía no encontró ese lugar, por favor, comience a pensar con humildad, no teniendo más alto concepto ni menor concepto de sí mismo, sino pensando de sí con cordura, como dice la Biblia, y buscando ese lugar exacto, perfecto, justo en el cual usted encaja y en el cual usted va a servir a Dios y a los hermanos. Que así sea, que Dios le bendiga. Si en algo podemos ayudarle, siempre le decimos, escríbanos un correo. Estamos a su entera disposición. Dios le bendiga ricamente.